Hermanos queridos, es una gran bendición compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y es una bendición poder llegar hasta cada uno de ustedes en cualquier lugar del mundo donde el mensaje del Señor pueda llegar. Estoy grabando en esta hora, pues como siempre, con mi hija María Eugenia. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy bien, gracias a Dios. Y tenemos hoy también a un invitado muy especial, nuestro hermano Antonio Duarte. Hermano Antonio, ¿cómo le va? Amén, mi hermano. Dios me le bendiga. Muy bien, excelente de poder pasar un sábado más acá. Amén. Con ustedes. Amén. Usted viene, hermanito, de la Iglesia Central de la Tebaida, ¿cierto? Así es. Distrito La Tebaida. Ok. Así que bienvenidos, mis hermanos. El título de la lección para esta semana es La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Y el texto para memorizar está en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la lección anterior nos venía enfocando el tema de la unidad o la clave para la unidad. Y siempre pensamos, hermano Antonio, que muchos piensan tener la última palabra o cuál es el secreto para ser un buen cristiano. Y hay tantos secretos o tantas cosas que podríamos hacer que uniéndolas todas pues llegaríamos a una muy buena conclusión. Pero como dice el texto de San Juan 14:6, el camino es Jesús, ¿cierto? Y llegar a Jesús es la parte principal de lo que es el Evangelio. Porque si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, esta parte que vamos a estudiar esta semana ya tiene que ver con esa experiencia. La experiencia de la unidad de la iglesia, ya como la práctica, la vida práctica en lo que todos nosotros hacemos. Conocemos por lo menos la experiencia de la iglesia en sus inicios, después de lo que se conoce como el chasco. ¿Cómo estaba esa iglesia antes de ese chasco? Unida. Completamente unida. Claro, estaban todos con un mismo sentir, tenían un solo deseo. Y nos recuerda la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la experiencia de la iglesia primitiva. ¿Cómo era? Era un testimonio de poder, había armonía, las cosas para todos eran como en común, ¿no? Como que no pertenecían, sino que eran para todos. Leo este pensamiento, dice, no hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. Jesucristo primero atrae el alma hacia a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, o sea, en la iglesia. Días de preparación. Hechos 1:12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál fue la promesa? Enviar un consolador. Amén, mi hermano. Sí, la promesa de nuestro Maestro Jesús era enviar a su Santo Espíritu para que no se sintieran estos 12 o estos 11 que quedaban ya habiendo perecido, el último de los apóstoles, y no se sintieran solos, sino que se sintieran acompañados, porque algo que nuestro Señor Jesús les enseñó y les infundió mucho era el estar presente en medio de ellos, y cómo Él siempre andaba adelante dando ejemplo de una vida de rectitud y de la misión y el compromiso que Él tenía en esta tierra, siendo el enviado de su Padre para preparar luego el camino que les iba a dejar a ellos como discípulos. Amén. Amén. Miren que una de las cosas que siempre a mí me ha inquietado, me lleva a pensar,
después de la ascensión del Señor, la experiencia de los discípulos, mi hermano. ¿Cómo quedaron ellos? Imagínense, viéndolo irse, quedar solos, su experiencia en pensar, y pienso ellos reunidos y castigándose en ellos mismos. De pronto diciendo que no aprovecharon tal ¿Cómo momento, pasó el tiempo y no aprovecharon el tiempo? Y pensando, hermano Antonio, si lo tuviéramos aquí, ay, yo no haría eso que hice. ¿Cómo lo hicieron sufrir, hermanos? Con las dudas, con sus propios planes. Y ahora que ya no está, ellos están, mire este pensamiento, hermanos, miren. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión, pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberlo apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Solo cuando el Señor se fue, hermano. Amén, claro. Allí también podemos entender y ver un caso muy particular, y es un caso que hoy por hoy lo podemos tomar como ejemplo en las iglesias, y es lo que sucedió con Pedro. Un pasaje de la Biblia dice que el Señor Jesús se le había aparecido ya por 3 veces después de que resucitó, pero en este caso a quien le habla es directamente a Pedro, cuando le pregunta por el amor que Pedro le profesaría a él. Allí le hace 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Vuelve y le repite, ¿me amas? Y termina cuestionando a Pedro y a su amor. Y esto entristece mucho a Pedro. Y Pedro a su vez le dice muy claramente, y yo creo que nunca se lo había expresado de tal manera, que le dice: Maestro, tú conoces todo. Tú sabes que te amo. Uh-huh. Entonces allí vemos esto que sucede con Pedro, como también pasó con Tomás, el incrédulo, el que después de que vienen y le confiesan que el Maestro había resucitado, él se pone en la posición de todo cristiano niño todavía en la relación con su Maestro, y es hasta no ver un testimonio físico, no creeré. Y el Señor es un testimonio físico allí en esta escena, porque Él viene y apaga la incredulidad de Tomás, Él viene y compromete a Pedro con el amor que le profesa, y le da un gran mandamiento para aplicar en su vida y su ministerio, y es que cuide de sus ovejas. Y aquí, hermano, en el pensamiento que leímos, yo creo que hoy por lo menos nosotros tenemos que cuidarnos de no perder tantas oportunidades. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron oportunidades maravillosas de haber aprendido directamente del Señor y no haber tenido que aprender a través de chascos y a través de pruebas tan difíciles. Porque lo que no hicieron, como dice el hermano Antonio, cuando él estaba, miren el caso de Pedro, y el Señor le dijo a Pedro, en la parte que usted dice, hermano, cómo le iba a tocar que dar testimonio de su fe, pero por su incredulidad. Ahora, ¿cuánto hoy
hermanos queridos, vemos nosotros eso reflejado en el poco compromiso De pronto en todo el tiempo que perdemos, que en perdemos. otras cosas. ¿Cuántas cosas nosotros hoy hacemos que otro en adelante tal vez nos puede empezar? Despreciar, hermano, lo que la iglesia hace. Las campañas, a mí me entristece que en las campañas de la iglesia hay que invitar a los hermanos primero y 2 meses de anticipación para que vayan, hermano, para que lleven un amigo. Y yo digo, Dios mío, pero es que deberíamos estar pensando en invitar a la gente que no conoce, no a los de la iglesia. ¿Qué luchas para que haya un revivamiento en cuanto a llegar temprano a las reuniones? ¿Sí me hago entender? Entonces, ese problema un día va a traer llanto a muchos, porque van a recordar cuántas veces les invitaron, les dijeron, venga al grupo pequeño, vaya hermano, cuéntele a su familiar, invítelo, y con cuánta pereza se toma hoy esa advertencia. Ok, mis hermanos, en la parte de Babel y el Pentecostés, yo quiero en esta parte recordarles, miren, el Espíritu Santo que llega a la iglesia, llega para unir la iglesia, ¿cierto? Y el don de lenguas viene para que el Evangelio se expanda, para unir a la iglesia en cuanto a la predicación. ¿Y cómo fue en Babel? ¿Qué pasó cuando el Señor confundió las lenguas? Se dividió. Era para dividir. Se esparció, hermano. ¿Recuerda usted cómo se confunden sus lenguas? Entonces cada uno ya comienza a buscar con quién asociarse y cada uno por su lengua se esparcen. Amén, mi hermano, sí. Y ahora aquí se están uniendo. Claro, allí en lo que acabas de tocar acerca de la Torre de Babel, hubo un caso muy particular, y es que hasta ese tiempo solo se hablaba un solo idioma. Un solo idioma. Y el propósito que tenían los hombres de ese tiempo era nada más y nada menos que hacerse una cúspide tan grande que les hiciera verse semejantes a Dios. Entonces ahí es donde el mismo Dios dice, prácticamente dentro de su corazón, el hombre está tan apartado de mí, tan distanciado de mí, que quiere hacerse ver como un Dios. Ahora descendamos y confundamos. Y allí es donde nacen todas las lenguas que después, más adelante, veremos en el libro de Hechos, más exactamente. Y en el libro de Hechos se están uniendo. Claro, en Babel se esparcen, Hechos une. Porque todos, si usted se da cuenta de cuántos idiomas habían allí, más o menos unos 18. Y todos oyeron el mensaje en su propio idioma. Todos estaban unidos por el mismo mensaje. Ajá. Vamos a leer Hechos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Uh-huh. Ok, quiero agregar aquí en esta parte, ustedes han leído que en la palabra de Dios dice que el diablo hará descender fuego del cielo. ¿Qué fuego es el que el diablo va a hacer descender? Un falso espíritu que él también quiere dar a sus seguidores. Si aquí vemos nosotros esas lenguas de fuego, lo que dicen Hechos, lenguas de fuego que llegan sobre los discípulos, ese fuego también el diablo lo imita, haciendo que descienda ese falso revelamiento que el diablo quiere traer al mundo. Y usted ve, hermano, toda esa celebración que hay, la gente cayendo al suelo por multitudes, supuestamente recibiendo un espíritu. ¿Pero qué espíritu es ese? No es el espíritu de Dios. Es un espíritu de error, un espíritu que lleva a la gente siempre a una mala comprensión de la Escritura. Muy bien. Confraternidad. ¿Qué significa confraternidad, María Eugenia? Estar todos juntos, unidos, como una familia. Ajá. Hermano Antonio, confraternidad. Confraternidad es un grupo de personas que viven, caminan y se fortalecen todos, guiados por un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo propósito.
Sí, hermano, y por eso es tan importante a veces, y la iglesia no puede olvidar estar en esas actividades de camaradería, de compartir un alimento, sacar esos momentos, mi hermano, para a ver, ¿cómo diríamos? Jesús, usted encuentra que Cristo muchas veces hizo cosas muy importantes en una comida. Como para integrar. Sí, porque usted ve, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, ¿dónde invitó el Señor dónde le dijo el Señor? En su casa. Y allá hubo una comida con Simón. Ahora también. Entonces encontramos que es importante esto. Ahora, cuando la Biblia dice allí que compartían el pan, pues no hay un acuerdo, hermanos, en cuanto a si ese compartir el pan era la cena, pero creemos que ese compartir el pan también era compartir un alimento normal. Esa bonita costumbre que no podemos perder, María Eugenia, nosotros y hermano Antonio, es esa de que los sábados hayan invitaciones. Cuando uno va a una iglesia y le sobran las invitaciones, hermano, mi casa, hermano, camine, ¿para dónde va, hermano? No, que mi ay, hermano, para que se vaya conmigo. Es una bendición, hermano. Es una gran bendición que no podemos nosotros dejar pasar. Yo creo que no debería haber sábado donde un amigo que llegue a la iglesia se quede sin un lugar a donde ir. Claro, mi hermano, quiero aportarle algo allí. Bien pueda, mi hermano. Nunca en los registros bíblicos donde muestran a nuestro maestro participando de una cena, nunca deja de pasar algo extraordinario. Si ustedes de pronto tienen algo de memoria ahora, recuerdan la historia de cuando Jesús fue invitado a comer a la casa de quien tenía lepra, quien fue curado de lepra. Y allí mismo, ¿qué ocurrió? Dice, él fue invitado a cenar, donde Pedro, creo era, o Mateo, el leproso. Y él, este hombre, agradecido porque nuestro maestro le había curado la lepra, lo invita a cenar. Pero note que él allí no entra solo, él entra con los discípulos. Y es más, también había a la puerta de esta casa, habían un grupito de fariseos que también acompañaban a Jesús para todo lado, sabiendo pues nosotros pero que lo buscaban acompañaban para acusarlo, para buscarle caída. Pero mire lo que pasa allí. Allí sucede lo siguiente, con una mujer que se acerca a él para ungirle con un frasco de alabastro de mucho valor. Y allí sucede lo que él explica claramente y el motivo por el cual esa mujer le estaba ungiendo. Entonces, Dios y Jesús en su unidad siempre aprovechaban los momentos de reunión familiar, los momentos del alimento, para traer bendición a esa casa, para traer un propósito allí. Nunca fue un maestro sin propósito, sino siempre con propósito por donde andaba. Muy bien, mis hermanos, es una gran bendición. La fraternidad hizo buenas relaciones con otros de Jerusalén. Los nuevos creyentes tenían favor con todo el pueblo, lo que dice el hermano Antonio. El pueblo debe ver la iglesia no como un lugar solo de ¿cómo te digo? Solo donde se va a que le digan lo mal que está. Yo creo que, hermano, la gente del común sabe que anda muy mal. Y yo creo que la persona que está allá en el lugar, en el prostíbulo, muchas veces es más consciente de su estado que mucho cristiano, que cree que está muy bien cuando está mal. Entonces, la confraternidad, hermanos, es importante porque el Señor puede mover también los corazones. Y lo que más queremos nosotros es que la gente conozca que hay una iglesia que debe irradiar ese amor, esa confraternización y que comparte. Ahora vemos un caso, siempre tienen que haber lunares. Vimos ahorita todo esto bonito de pero llegamos a un caso donde la codicia trae como consecuencia un juicio del cielo. Y es el caso de Ananías y Zafira. La generosidad y la codicia. Fue muy triste pero
pero de cierta manera necesario, porque la iglesia estaba en un momento de efervescencia, hermano. Todo lo tenían en común, vendían. Aquí se nos comparte el asunto de Bernabé, cómo parece que el hombre tenía también sus posesiones, las vende y las trae para que se distribuyan, pero aparece una pareja que quiere engañar. ¿Cómo engañó? Haciendo una promesa que no cumplieron. Y fue muy triste lo que sucedió en este caso, porque estas personas no solo mientan al Espíritu Santo, sino que el principal propósito de ellos era engañar a la iglesia. Hacerse pasar por unos hermanos muy buenos o muy colaboradores, pero de cierta manera encubrir su falta. Y miren lo que ahí pasó. A veces pensamos, hermanos queridos, que porque hoy no pasa eso, nosotros podemos hacer cosas que como hoy no pasan esas cosas, porque de pronto hoy no sea tan malo. No hemos visto a nadie caer en una plataforma muerto por adúltero, por ladrón, ¿no? Pero en una iglesia que está formándose, esto fue necesario. ¿Qué dice el texto, María Eugenia? Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ve usted la experiencia de la iglesia ahí? Pero salta muy especial. Claro, pero salta inmediatamente en este caso, que fue un lunar allí en cuanto a la iglesia primitiva. Ahora, hermano Antonio, no es nada difícil caer en esto de la codicia. Cuando se tiene la posibilidad de algo que nos beneficia en esto, hay que tener una firmeza muy, muy, muy cabal delante del Señor para hacer. Y usted ve todos los casos de ser correcto, porque usted todos los casos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Cuando Dios les decía no tomen nada, pero al ver que había oro, vestidos muy bonitos, pero el mismo Saúl, mire, es que esos animales tan bonitos, ¿para qué los vamos a matar? Dejémoslos para sacrificárselos al Señor. O sea, la codicia es algo de lo cual no estamos ninguno vacunado contra ella. Y en cualquier momento puede llegar ese espíritu al corazón de una persona. Ananías y Zafira prometen entregar una heredad, pero cuando tienen el dinero en la mano y dicen, no, esto es mucho. Y pactan entre los dos, entreguemos una parte y dejemos la otra. Cuando yo leí esto la primera vez, hermano, recuerdo que a mí eso me impactó y yo pensé, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo que se mueren los dos? ¿Pero qué fue lo que hicieron tan malo? Yo no comprendía. Pero hoy, al pasar del tiempo y escudriñar la palabra de Dios y tener acceso a tantas lecciones e información, podemos reconocer que Dios fue, en este caso, completamente justo, porque por esos dos se hubieran perdido otros cuantos. Claro, mi hermano, una cosita más que he notado aquí en esto que estamos estudiando y que queremos aportar a todos aquellos que nos escuchan en este día, y es que para que los discípulos pudiesen vivir esa unidad que ahora en Hechos de los Apóstoles nos están mencionando, y para que ellos pudieran despojarse de lo material hasta el punto de que todo lo tuvieran en común, tuvieron que haber pasado por un proceso también de error, por un proceso de equivocación, por un proceso de avaricia, de codicia,
de incredulidad y aún más de temor y de miedo, porque las cosas se cumpliesen y fueran una realidad. Lo que usted acaba de tocar, eso es muy, muy notorio en el Antiguo Testamento. Recuerde que una vez nuestro Dios le dio la victoria al pueblo de Israel y le dijo: pero de lo del anatema no tomarás para ti nada, todo lo quemarás y lo destruirás. Pero allí sucede algo, una familia dentro del pueblo de Israel toma del anatema y lo esconde en su campamento. ¿Qué trae? ¿Y qué desgracia trajo ¿Qué eso? desgracia trajo? Allí podemos mirar algo. Primero, los que tomaron del anatema no fueron todo el pueblo, solo uno. Pero eso les trajo una consecuencia. Sufrió el pueblo, porque claro. La ira de Dios se puso delante del pueblo. Aunque Dios todo lo conoce, Él sabía quién era que había tomado el anatema. Y vemos más adelante que se lo hace saber a su enviado, Moisés. Pero siempre, mi hermano, va a haber anatema dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Va a haber avaricia, Siempre va va a a haber haber codicia. anatema y el anatema se va a manifestar. Podemos decir que para este tiempo no se manifieste de esta manera como lo hizo Ananías y Zafira, porque es más fácil engañar. Claro que sí, pero engañará al hombre, dice la palabra, pero a Dios no se nunca puede lo engañar. podremos engañar. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Pero, ¿por qué veremos al anatema dentro de nosotros? Como dice nuestro Señor Jesucristo, porque el trigo es necesario que crezca juntamente con la cizaña. Pero también es por la simple razón de que el anatema nunca va buscando a Dios con un corazón humillado, con un corazón comprometido, ni menos con un corazón arrepentido. Siempre lo va a buscar es tratando de pertenecer a un grupo, de anclarse a la sociedad, de acoplarse a la sociedad, de participar de un movimiento religioso, político, o como se llame. Entonces, por él acoplarse allí. En este caso de los apóstoles, en ese tiempo los discípulos estaban en su mejor auge. En ese tiempo ellos, las señales y prodigios que ellos hacían era para testimonio de los demás. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y eran llenos del Espíritu Santo. Ellos ya habían vivido el proceso de reavivamiento que tenían que vivir, y tenían que haber dejado la inmundicia y tenían que haberse dedicado a la consagración a Dios. Y ahora ya estaban viviendo lo que era un verdadero evangelismo, lo que era un verdadero discipulado. Estos dos que entran allí, entran más que todo como por pertenecer a ese grupo, como por querer ser vistos también, y como por muchos otros casos, como más adelante encontramos a brujos y hechiceros queriendo tener los mismos dones que tienen los discípulos de Jesús. Los mismos privilegios. Y los mismos privilegios, entonces, pero no les funciona. Nadie que entre a la casa del Señor o a la congregación del Señor con un pensamiento propio podrá prosperar ni avanzar. Siempre tendrá que ser sacado a la luz. Y todo saldrá a la luz, eso dice la palabra de Dios, todo saldrá a la luz. Bien, mis hermanos, siempre tendremos pobres, ¿no? Siempre tendremos pobres. Cuando hoy que hay esos movimientos políticos en el mundo, no hay político que no diga que va a acabar con los pobres. Pero los pobres siempre los vamos a tener, dijo el Señor Jesús. Y es necesario que tengamos esa experiencia de poder compartir. Porque piensen ustedes, si todo el mundo tuviese abundancia, ¿cómo seríamos de holgazanes todos? No habría forma de expresar esos sentimientos de compartir. No se sentiría el gozo de poder compartir con alguien. Porque si yo, ¿qué le voy a dar a otro que está lleno? ¿Para qué? Pero uno se goza de saber que suple en alguien una necesidad, así sea momentánea. 3 cosas, hermanos, en esto que debemos analizar. Primero, en el compartir o en la vida hay elementos que son muy valiosos para nosotros los cristianos. Primero, y que es algo que no puede faltar: la oración, la adoración y la comunión. Oración, adoración y comunión. No es lo mismo, hermanos queridos, que nosotros nos reunamos para adorar en comunión que pretender adorar solo.
No, yo me quedo en la casa porque yo hago ahí el culto y eso es lo mismo. No es lo mismo, mi querido hermano. Por más que usted trate de hacerlo, no es lo mismo. Y hay una promesa del Señor, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Muy bien. Entonces, la benevolencia. Segunda de Corintios 9, 8 al 15. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ok, mis hermanos, yo pienso que esa experiencia de esa iglesia apostólica o primitiva, como la llamamos, debe llegar a ser nuestra experiencia también. Tiene que ser nuestra experiencia. El Espíritu Santo no será derramado mientras no haya ese espíritu de liberalidad en lo que nosotros podamos comenzar a practicar hoy. Esta lección nos presenta lo que es la práctica. Yo puedo, hermano Antonio, hablaba ahora con el hermano Antonio, no puedo pasarme la vida solo leyendo la Biblia, estudie folletos, vaya a culto y no practico. Lo que no se practica no se aprende, no se hace suyo. Si yo practico las cosas, si comienzo a poner en práctica lo que el Señor me va dando, seguramente que mi vida tiene que sufrir una transformación. Entonces es importante que entendamos que es a través de comenzar a practicar. Yo no puedo pasármela, ay, qué pesar, tengo un vecino que aguanta hambre y nunca le doy un pan. Yo con lamentos no le suplo una necesidad momentánea a una persona, una necesidad temporal. Y Dios me pone en el camino esas cosas, Dios me pone en el camino eso para ver yo cómo actúo. Entonces, el cristianismo se viene a ver realmente cuando estas cosas suceden. Un pensamiento quiero leer ya en la parte final de este comentario, y está en Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena G. de Foix, Espíritu de Profecía. Dice: esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión de ellos confiada a la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras mostraban que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida y que aquellos cuyo corazón está lleno de amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, con fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de proveer la obra del Evangelio, para la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando la iglesia de hoy se vea que por el amor y el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios con el fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. En otras palabras, menos hablar, más práctica y más hacer. ¿Terminamos, hermano Antonio?
Su comentario final y muchas gracias por acompañarnos. Mi hermano, no, la palabra del Señor nunca se equivoca y es muy bueno. Y referente a lo que hablaba ahorita de los pobres, muy parecido a lo que le pasó al Señor Jesús cuando esta mujer derrama el frasco de... ¿Qué pasa con los apóstoles? Los apóstoles dicen, qué desperdicio el que acaba de suceder, ¿cierto? Sí, sí. Ellos humanamente dicen, con esto, mire mi hermana, habían podido venderlo y para ese tiempo eran 300 denarios, que equivalía al salario de un año de una persona. Por eso es que ellos dicen, con esto podíamos alimentar ¿a quién? A mucha gente. A los pobres, pero muy claramente dicen a los pobres. Con esto podríamos alimentar a los pobres, claro, qué desperdicio. Yo les quiero preguntar algo, ¿sería un desperdicio vestir, ungir, alimentar a Jesús en estos momentos donde nos diera el privilegio de sentarse en nuestra mesa? Pero ellos en ese tiempo lo vieron así. ¿Por qué? Porque el amor, la fe y la vida cristiana todavía en ellos no estaba al máximo, todavía no había llegado a su punto, todavía les faltaba mucho por aprender. El Señor Jesús les responde, a los pobres siempre los tendrán y bien les podrán hacer cuando ustedes quieran. Tocando el tema, prácticamente Él les quiso dar a entender de que el bien que se le podía hacer a los pobres, porque siempre iba a haber pobres, que era una palabra muy, muy propia de su Padre, de Dios, porque en el Antiguo Testamento también vemos cuando Él dice, no cierren la mano para ayudar al pobre, porque si aún no faltará pobre en la mitad de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? A ellos los van a tener más que a mí, porque yo parto. Y allí es cuando yo les voy a preguntar, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, enfermo, preso. Yo colocaba un ejemplo en estos días muy práctico y yo les decía, mi hermano, si nosotros estamos parados en la iglesia y entran dos personas, una con problemas de asma, es asmática, y se le acabó el inhalador, no tiene plata, y viene atacado, falta de aire, necesita un inhalador. Y otro con problemas de leucemia, y tiene que aplicarse insulina. Y resulta de que también son dos enfermedades con peligro de muerte, ¿no? El que usa insulina es el diabético. Entonces viene el diabético y si no usa la insulina se muere, tengo yo entendido. Y el asmático, si deja de respirar, se muere. ¿Qué le decimos? Mi hermano, vaya en paz, que esta noche vamos a orar por usted para que el Señor le sane. O miramos si podemos ir al asmático a comprarle un tarrito de inhalador y si podemos darle para 4 o para la semana, le podemos dar 6, 7 días de vida más y le decimos vamos a orar para que el Señor le provea un empleo y así usted pueda seguir comprando sus medicamentos y venga y congréguese y órele a Dios que Él podrá quitar esa enfermedad y erradicarla completamente. O lo mandamos para la casa con la esperanza de que vamos a orar por él. Eso es lo que hoy por hoy es muy común en las iglesias. Son muy dados a manejar la religiosidad y el fanatismo tan al extremo de que no suplen la necesidad del ser humano, sino que todo lo quieren llevar con religiosidad diciendo, no, oremos. Claro, el Señor tiene poder para sanar, lo hace, pero el Señor se lo colocó allí en este momento, es para probar su corazón. Si en su corazón hay avaricia, si usted de verdad tiene un espíritu dadivoso y si usted de verdad ama al prójimo, porque Dios dice la palabra, somos bendecidos para bendecir. Gracias, hermano, muchas gracias. Hija, que Dios te bendiga. A ustedes también, que Dios los bendiga y muchas gracias por estudiar este repaso. Y por todos los hermanos que nos escuchan en este comentario. Dios les bendiga a todos. Amén.